Hey, ¿qué tal? Conferencia Una Sola Cosa 2021. Dios te bendiga muchísimo. No te imaginas lo contento que estoy de poder el día de hoy estar con todos ustedes. Reciban un gran saludo de parte de mi familia, de la pastora Laura, de mis hijas, de la iglesia que tenemos el privilegio de pastorear acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el centro de Sudamérica. A la iglesia Requiem, los amamos, los admiramos, los seguimos. Tienen un pastor tremendo, Daniel Castañeda, una persona que tengo el honor de llamarlo amigo. Dios los bendiga muchísimo, honren a su pastor, cuiden lo que Dios está haciendo por medio de ustedes porque son una tremenda bendición para la iglesia en Latinoamérica. Las cosas que están pasando, las cosas que están experimentando solamente es una pequeña cosa de lo que Dios va a hacer por medio de ustedes. El día de hoy se me ha asignado un tema bastante interesante y que anhelo que el Espíritu Santo sea aquel que nos pueda llevar al entendimiento de su palabra y que cada palabra que soltemos el día de hoy pueda llegar a nuestro corazón y dar frutos. Pero para eso, ¿qué tal si oramos un instante para que sea el Espíritu aquel que nos direcciona? ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Qué honor el poder dirigirme, Señor, a la familia de la fe, a la iglesia, Señor, en conferencia Una Sola Cosa. Nuestro mayor deseo es que tú estés transformando nuestro corazón y nuestro entendimiento. Espíritu Santo, te necesitamos. Llévanos, Señor, a un entendimiento claro de tu palabra. Cualquier esfuerzo humano, Señor, termina acá. Dependemos de ti y de tu presencia. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén. Amén. El tema que se me ha asignado es el peligro del pecado sexual. Yo sé que tal vez muchos de los que estamos acá no peleamos con esto, conocemos a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que sí tiene este tipo de problemas. Es por eso que tal vez sea importante el poder prestar atención a lo que la Escritura dice al respecto. Pablo se refería de este tema a la iglesia en Corinto. Escribía una carta en Primera de Corintios, en el capítulo 6, que en todo el contexto empieza a explicar en el verso 12 que todo a la iglesia le era lícito, pero que no todo le conviene. En el verso 13 habla de que como la comida es para el vientre, así el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Haciendo toda esa introducción para llegar al verso 18, donde él da una orden explícita que dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿Saben? Hay cosas que nosotros debemos enfrentar. Por ejemplo, las pruebas nosotros debemos enfrentarlas, pero hay tentaciones que la Biblia claramente nos dice es necesario huir. Y una de estas es la tentación sexual. ¿Saben? Uno no tiene que meterse a la tentación. Es la cosa más absurda el pensar que una persona puede estar muy fuerte, muy remachada, muy bien plantada para poder meterse a un campo minado para ver si sale vivo. No va a pasar. Uno no se mete a un bar para averiguar cuán espiritual es y de esa manera decir, bueno, puedo vencer el alcohol. Uno no se mete a un jacuzzi con una amiga para ver cuán lleno de Dios está y así salir victorioso. Es más, Proverbios en el capítulo 6, el verso 27 al 29, la Biblia dice esto, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Son preguntas retóricas que el escritor del Proverbios no las responde porque obviamente la respuesta es no. Si vamos a involucrarnos en ese tipo de actividades, ¿crees que vamos a salir ilesos? Imposible. No hay manera de involucrarse en este tipo de tentaciones y salir limpios. Por eso es que Pablo hace esta invitación u orden de decir, hey, tienes que escapar de esto, tenemos que huir de esto. La sociedad en la cual vivimos se está esforzando muchísimo para que todos los desórdenes sexuales sean algo que nosotros deberíamos aceptar, atraernos al pecado y que aceptemos este tipo de cosas, pero la Biblia nos muestra que no sucede así. Hay un montón de héroes de la fe
que han peleado con este asunto del pecado sexual y que lamentablemente han perdido en esta batalla. Solo manera de poner una plataforma para ver realmente cómo nosotros tenemos que hacer y salir ilesos de esto. Revisemos solamente 3 historias. El hombre más fuerte de la Biblia, un héroe de la fe, Sansón. ¿Recuerdas lo que le pasó? Jueces capítulo 16, verso 1, dice lo siguiente. Cierto día, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. El hombre más fuerte. En el mismo capítulo, en el verso 19, dice esto. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas de su cabello. De esta forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Mira, el hombre más fuerte de la Biblia, por meterse a jugar con cosas sexuales, tuvo una consecuencia. Perdió la fuerza, perdió el llamado, perdió la comunión. Podemos llegar a una conclusión muy sencilla. Aquel que se involucra en los pecados sexuales va a perder esto, va a perder la fuerza, va a perder el llamado, va a perder la comunión. ¿Qué tal si revisamos la vida del hombre más sabio? La Biblia dice que el hombre más sabio era Sansón. Y Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 4, dice así. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Mira, a este Salomón le gustaba todo lo que tenía falda. Y el verso 2 dice lo siguiente. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviará el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Si la consecuencia del más fuerte era perder la fuerza, perder el llamado, perder la comunión, la consecuencia para este hombre sabio es que aquel que se involucra con este tipo de personas, este tipo de mujeres, su corazón va a ser desviado. Y tal como Dios lo dijo, en el verso 3 del mismo capítulo, Primera de Reyes 11, dice esto. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 700 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor, su Dios, como lo había sido David, su padre. Tristemente, Salomón terminó adorando a dioses ajenos, a todo palo que encontraba, a toda piedra que encontraba. Su corazón fue desviado de la línea que Dios había establecido. Para él cayó en idolatría. El hombre más fuerte, el hombre más sabio. ¿Qué tal si revisamos la vida del hombre más adorador que existe? David, y yo sé que tú ya sabes hacia dónde me dirijo, porque David, el hombre conforme al corazón de Dios, David, el hombre que amaba genuinamente a Dios. Segunda de Samuel narra la historia en el capítulo 11, del verso 2 en adelante, de cómo el corazón de David se inclinó al pecado sexual y eso conllevó varias consecuencias. Voy a resumir la historia rápida porque sé que tú la conoces. Dice esto: una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado de tener los ritos de purificación que estaban conforme a la ley de Moisés, y a David no le importó que era una mujer casada. A David no le importó que era la esposa de uno de sus soldados más fieles. Simplemente él se dejó llevar por sus deseos, por su placer. Y se metió con esta mujer. Ocurrieron cosas horribles porque luego vino el esposo de esta mujer y David terminó mandando a que lo maten. Es una historia muy triste. La consecuencia
de que David haga eso es que el profeta vino y le mandó y le dijo, ¿sabes qué? Tú has tomado en poco la palabra de Dios. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 9 dice así: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hilos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. Checa, la consecuencia de porque tuviste en poco la palabra de Dios, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Vino maldición sobre el consentido de Dios de una forma terrible. El verso 11 dice así: Has dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David, tu vida a causa de lo que hiciste se volverá un infierno. Amigos, no podemos tomar el pecado sexual como algo pasajero. El pecado sexual tiene un costo muy alto. La pérdida de fuerzas, de llamado, de comunión, de sabiduría, de adoración, de intimidad. Miren, cuando yo puedo ver esta plataforma que acabamos de instalar para poder entrar al tema, si el pecado sexual derribó al más fuerte, si el pecado sexual derribó al más sabio, si el pecado sexual derribó al más adorador, ¿qué nos espera a nosotros? Tal vez por eso la Biblia nos dice: el que piensa estar firme, cuidado. El que piensa estar firme porque soy muy adorador, porque soy muy sabio, porque soy muy fuerte, yo puedo lidiar con estas cosas. El que piensa de esta manera, cuidado, está a punto de caerse. Cuide de no caer. Esa es la advertencia. Por eso hoy quiero solamente dar 4 consejos, 4 perspectivas que nosotros deberíamos tener para poder salir adelante en esta lucha que estoy seguro que todos nosotros tenemos. Y si tú me estás viendo y dices, no, yo no peleo con esas cosas, bueno, yo sé que conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que necesita estas cuatro pasos o 4 cosas que deberían estar empapadas en nuestra vida para poder luchar en contra del pecado sexual. El primer consejo, lo primero que nosotros debemos hacer, y va a sonar muy espiritual y muy pastor, tal vez que es conservador, pero es que no existe otra manera de decirlo, es que nosotros primero necesitamos encomendar a Dios esta área específica de nuestra vida. ¿Y cómo se hace? Se hace en oración. Puesto que el pecado como tal, y ilustro esto con el pecado, aunque podemos aplicarlo a todos los demás pecados. El pecado sexual o cualquier tentación solamente se puede batallar orando. Mateo, capítulo 26, verso 41 dice esto: Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La única manera de escapar de la tentación, según este pasaje, es orando. Tal vez por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, dijo: hey, Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Porque es orando, es necesario que nosotros forjemos una constante cultura de oración, de búsqueda, para poder librarnos de esa tentación. Es más, cuando una persona está siendo tentada, si está en constante oración, no es malo decir: Señor, estoy siendo tentado, líbrame de la tentación. Así es como lo plantea el Padre Nuestro. Entonces, primer consejo, volvámonos personas de constante comunión con Dios. Me parece interesante esto porque dice: hey, si oramos, vamos a poder ser librados de la tentación o no vamos a caer en tentación o realmente no vamos a ceder a esto. La pregunta sería: ¿cómo se genera una tentación? ¿Cuál es el origen de la tentación? Santiago nos da la respuesta a esto. Santiago capítulo 1, verso 13 en adelante dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen. ¿Por qué el apóstol Santiago está diciendo esto? No se equivoquen, porque el origen de la tentación es algo que se llama concupiscencia. La definición del diccionario de concupiscencia es el apetito, el deseo, aquello que a nosotros nos gusta, aquello que a nosotros, nuestras pasiones son las que van a despertar las tentaciones. Ahora, podemos nosotros identificar claramente cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras pasiones, simplemente averiguando y viendo en qué invertimos nuestro tiempo o de qué cosas nos estamos nutriendo, qué cosas estamos viendo. Permítanme darles un ligero ejemplo muy antiguo para no aludir a nadie. Recuerdo que había una novela mexicana, por cierto, que se llama La Quinceañera. Tal vez alguno de los que ninguno ha debido ver esto. Permíteme solamente contarte de qué trataba esto. Se trataba de una muchacha quinceañera que era muy bonita y que todos querían estar con la quinceañera. Entonces en la novela era como todos hacían lo posible por ver a la quinceañera. Si yo invierto mi vida en ver a la quinceañera, ¿qué crees tú que al salir a la calle voy a ir a buscar? Pregunta retórica. Te aseguro que al salir mi corazón, aunque no pequé al ver la novela, alimenté mi corazón de la quinceañera, pues voy a terminar buscando una quinceañera. Hay una canción que algún día escuché, espero que ninguno acá, y voy a usar canciones muy viejas para no aludir a nadie acá, que estoy seguro que tal vez ninguno lo escuchó, que dice: con un vaso de cerveza mataré esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. Si una persona está escuchando eso, ¿qué crees que va a hacer cuando le rompan el corazón? Sencillo, escuchar esa canción terminó siendo un pecado. La verdad es que no. Pero el pecado va a hacer que se emborrache, porque va a decir: como me nutro de esto, como veo esto, como consumo esto, la consecuencia es que como mi deleite es ese, mi respuesta en la sociedad va a ser conforme a lo que me estoy alimentando, conforme a los deseos que estoy marcando. Mis concupiscencias van a marcar la tentación que voy a tener. Entonces, cuando me rompan el corazón, lo que haré fue buscar un vaso de cerveza para matar esta tristeza, así como mataron a mi pobre corazón. ¿Qué consumimos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué videos vemos en YouTube? ¿Qué cuentas seguimos en Instagram? Van a provocar que nuestra vida camine en santidad o camine en pecado. Tenemos que comprender algo, iglesia hermosa, que si no estamos activamente buscando a Dios, estamos pasivamente siendo moldeados por el mundo. Si no estamos activamente buscando al Señor con todo nuestro corazón, el mundo en silencio nos está formando y nos está moldeando, y nuestra respuesta va a ser una respuesta carnal y pecaminosa. Por eso el primer consejo, el primer punto es que necesitamos cuidar nuestra vida de qué estamos consumiendo, porque esas cosas que consumimos van a terminar en una tentación, que por cierto, si consumimos al Señor, si estamos con el Señor, no va a terminar en una tentación, porque la Biblia dice que Él no tienta absolutamente a nadie. Entonces el primer punto es encaminar y entregar esta área de nuestra vida, con cualquier pecado que estemos nosotros lidiando o peleando, entregar esta área de nuestra vida al Señor en oración. Y mientras más oremos, mientras más estemos en comunión con Él, te aseguro que vamos a poder estar mucho más alineados a lo que Él está haciendo y menos tentaciones tendremos. Segundo punto, lo que necesitamos hacer es cuidar nuestros sentidos. Pablo temía que nuestros sentidos sean corruptos o que sean corrompidos de alguna manera, que nuestros sentidos sean dañados, porque él entendía que nuestros sentidos van a ser aquellos elementos físicos que van a provocar que nuestra alma
y nuestro espíritu tome ciertas actitudes. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Vuestros sentidos sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad de Cristo. Temo que por sus sentidos sean desleales a Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo, porque es bíblico adiestrar nuestros sentidos. Hebreos en el capítulo 5, en el verso 14, habla acerca del alimento sólido y dice el escritor de Hebreos, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, yo sé que todos acá sabemos cuáles son los sentidos. Si no, pues ahí podemos ir a ver Hi-Fi, 5 sentidos, o Plaza Sésamo para poder aprender los 5 sentidos, pero es muy fácil. Los 5 sentidos que nosotros tenemos es la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Específicamente en el tema que estamos abarcando el día de hoy, el pecado sexual. Necesitamos tener cuidado con nuestros sentidos, porque Pablo decía eso. Hey, tus sentidos son los que van a provocar que puedas tropezar. Necesitamos ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien, del mal. Los ojos, como la canción, cuidadito los ojitos, lo que miran, cuidado los ojos, lo que ven. Estudiosos, conocedores del tema, dicen que el hombre es tentado por los ojos, por lo que está mirando. El oído, las palabras que endulzan nuestros oídos, esas palabras que nos gustan escuchar, que nos atraen. Los estudiosos dicen que las mujeres caen por el oído. Yo sé, pero que estamos en un tiempo en el que ya no es tanto el oído, ahora son los chats. Cuidado con los chats que tenemos. Esos son ahora nuestros oídos. Ahí es como nos llegan los mensajes que estamos recibiendo. Ese teléfono que es necesario borrar de tu... ¿Por qué estás guardando el teléfono de tu ex? Por si acaso, pastor, solamente Dios sabe, por si acaso vamos a tenerlo ahí guardado. Ni lo necesitas. Cuidado tus oídos, cuidado tus ojos. El tacto. Cuidado con esa mano consoladora que se pone sobre el hombro. Cuidado con esa mano que quita la pelusa del suéter. Incluso la Biblia dice que hay momentos para abrazar y momentos para dejar de abrazar. El olfato, cuidado con el olfato. Ese perfume delicioso que alguien ya llegó. El gusto, cuida los besos de tus labios. Y yo sé que tal vez en este momento estoy sonando como una persona demasiado religiosa, conservadora, pero la Biblia es clara al respecto. Hay un ejemplo de una persona, de un muchacho que tropieza por no guardar sus sentidos. Este ejemplo está registrado en Proverbios capítulo 7, del verso 5 en adelante. Permíteme leértelo. Arranca el versículo 5 de Proverbios 7 diciendo esto. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. ¿Quién es la mujer extraña? ¿Quién es la mujer ajena? Bueno, por definición, la mujer ajena es toda mujer que no es tuya. Una mujer ajena para mí es toda mujer que no es mía. Por ende, para los que estamos casados, todas las mujeres son ajenas, menos nuestra esposa. Mi esposa es la única mujer que es mía. Todas las demás son mujeres ajenas. Y para el soltero, pues todas las mujeres, porque ni siquiera tiene una. Entonces, cuidado, guárdate de la mujer ajena. En el versículo 6 en adelante, permítanme leerles en la Nueva Traducción Viviente, narra la historia de alguien que se enroló con la mujer ajena. Verso 6. Y mira cómo aparecen los sentidos afectados por lo que está sucediendo en la historia. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, paréntesis, qué curioso, verso 7, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral
y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo. Al anochecer, mientras caía la densa oscuridad, la mujer se le acercó, vestido de manera seductora y con un corazón astuto. Checa esto porque apareció una mujer con un escote pronunciado, con una minifalda muy corta, y aquí le cayó a la vista del muchacho, vestida de manera seductora. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suelen frecuentar las calles y los mercados ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos, tacto, y lo besó, el gusto. Y mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. Oído. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Olfato. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias, ahora que mi esposo no está en casa. Se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta el fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Oído. Prestaron atención de cómo los sentidos hicieron que este joven que no tenía tanto entendimiento tropezó. La consecuencia de lo que este muchacho hizo y aquella persona que lo vio a través de su ventana está en el verso 22 del mismo capítulo. La consecuencia es la muerte. Él la siguió de inmediato, como el buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costaría la vida. En el verso 24 está el consejo. Dice esto: por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. Y creo que esto nos abre las puertas al tercer consejo o a la tercera cosa que nosotros deberíamos hacer para no caer en esto. Ya que hemos hablado de los sentidos, ya que hemos hablado de volvernos personas de comunión, la tercera cosa es no despreciar el consejo. No despreciemos el consejo, puesto que a veces creemos que nos hablan cosas porque que son unos religiosos, son unos amargados, y creo que no es así. Creo que la Biblia es clara. Hay versículos que no necesitamos explicarlos, que es leer, oramos y nos vamos. Consejo. Proverbios capítulo 6, verso 23 en adelante. Dice así: pues su mandato es una lámpara y su instrucción es la luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Así es el consejo. El obedecer el consejo, esos consejos van a tener un efecto. El verso 24 dice así: te protegerá de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. ¿Cuáles son estos consejos? El verso 25 en adelante. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues la prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Me parece impresionante, puesto que aquí están las consecuencias: pobreza y muerte. Honestamente, no queremos que vivas en pobreza y tampoco queremos que mueras. Verso 27. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? Ya lo dijimos, no. ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? No. Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Miren, por eso es tan importante que cuidemos nuestra mente. Por eso es tan importante que cuidemos nuestros ojos. Por eso es tan importante, porque todo
Todo es pasajero. Todo es pasajero, pero va a repercutir en cosas eternas. Amigos, no son consejos que yo te voy a dar. Son consejos que la Escritura nos da y que nosotros deberíamos encaminarnos en eso. Proverbios 5, verso 3 al 5. Los labios de la mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más dulce que el aceite. Pero al final, ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba. Consejo, no te acerques a este tipo de cosas. Permíteme seguir. Proverbios 22, verso 3 y también el verso 14. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La boca de la mujer inmoral, dice el 14, es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo del Señor caerán en ella. En otras palabras, es una trampa. Ten cuidado. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y para los hombres que somos casados, la Biblia dice, hey, quédate con tu esposa. Cuida de ella. Disfruta de ella. Proverbios capítulo 5, verso 15 al verso 19. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Eso es lo que está diciendo. Entonces, aceptemos el consejo. Busquemos llenarnos del consejo del Señor. Obedezcámosle a Él. Seamos personas de comunión, cuidemos nuestros sentidos. Y cuarto y último, y con esto voy a terminar esta charla. Y creo que este cuarto es el que va a ayudar a que todas estas tres cosas puedan unirse. Necesitamos con urgencia al Espíritu Santo. Salir de estas tentaciones, en específico de la tentación sexual o del pecado sexual, con nuestra fuerza difícil, con nuestra fuerza imposible, con nuestros ánimos, qué difícil. Necesitamos del Espíritu Santo porque todos estamos expuestos a esto. Y hay una diferencia entre los que tienen el Espíritu Santo y los que no tienen el Espíritu Santo. Judas, en el capítulo 1, verso 19, la Biblia dice esto: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Por ende, todos somos sensuales. Absolutamente todos somos sensuales, porque sensuales por definición es el que tiene sensaciones en los sentidos. Esos son los sensuales. Pero hay gente que tiene sensaciones en los sentidos como tú y yo, pero algunos no tienen el Espíritu Santo. Y estos son los que generan problemas, estos son los que generan divisiones, estos son los que generan contiendas, estos son los que son el origen de la apostasía, los que no tienen el Espíritu. Porque no podremos vencer sin el Espíritu. No es suficiente el empeño, no es suficiente las ganas, es necesario el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla en Zacarías capítulo 4, iban a tener una gran batalla, como la batalla con la tentación que tenemos constantemente. Y en Zacarías 4:6 dice esto: entonces respondió y le dijo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Podemos pelear todo lo que queramos, pero no vamos a vencer sin el Espíritu Santo. Y quiero que sepan que es un asunto de vida o de muerte. No es un chiste, no es un tiempo, no es algo pasajero, es un asunto de vida o de muerte. Romanos en el capítulo 8, el verso 13 dice así: porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es un asunto de vida o muerte, iglesia hermosa. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo.
para poder comprender y que Él sea nuestro ayudador. Y en el momento en el que viene la tentación, cualquiera sea esto, no solamente la sexual, en el momento que venga la tentación, en el momento que vengan los problemas, en el momento que vengan las aflicciones, corre y decirle: Espíritu Santo, Él es el ayudador, ayúdame. Ayúdame a poder lidiar con esto. Ayúdame a poder quitar esto de mi corazón. Ayúdame de poder sacar de raíz esto con lo que estoy peleando. Señor, en este momento estoy siendo, ¿me ayudas? ¿Y cómo Dios ayuda? Pues sencillamente por medio del Espíritu Santo. Necesitamos tener comunión con Él. Es interesante cómo Pablo habla acerca de este asunto de comunión con el Espíritu Santo. Casi siempre en las cartas de Pablo termina las cartas diciendo esto, ¿saben? El amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo están con ustedes. El amor del Padre es tal vez fácil de comprender. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amó demasiado a todo el mundo, el amor del Padre. La gracia de Jesucristo, que por gracia somos salvos y Él ha pagado el precio para poder tener acceso. Es fácil de entenderlo, pero a veces nos olvidamos de la comunión con el Espíritu Santo. Esta comunión que debe resaltarse en cada momento. El Espíritu Santo está aquí, en medio nuestro, para ayudarnos en el momento de nuestra debilidad. Tan fuerte es esto que el mismo Pablo, cuando seguía hablando acerca del contexto del pecado sexual y esas cosas, en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice esto: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Por qué Dios permite que pase por eso? Ya te lo dije, Dios no lo permite, es nuestra concupiscencia, es nuestros sentidos poco adiestrados, es tantas cosas que pasan por nuestra vida que nos topamos con la tentación. Pero ojo, Dios no va a permitir algo que tú no puedas soportarlo, que yo no pueda soportarlo, así que no importa con qué estemos lidiando, podemos resistir esto. Y es más, tan bueno es Dios que al mismo tiempo, aquí dice al mismo momento, juntamente con la tentación que nosotros le hemos provocado por llenar nuestra vida de tanta basura, al mismo tiempo Dios dice: la salida está acá. Hay dos puertas, o pecas o aquí está la salida, te la pongo con luces, con todo lo que quieras aquí. Sal, un exit en rojo. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos y decir en qué lugar está la salida en este momento, para que la podamos soportar. Yo quiero con estas palabras orar por cada uno de nosotros para que el Señor sea aquel que nos ayuda en este tiempo. Permíteme cerrar este tiempo orando con estos 4 puntos que hemos hablado, porque creo que necesitamos que el Espíritu Santo nos llene para poder avanzar en esta vida tan difícil. Permíteme orar un instante. Señor, gracias porque tu palabra es clara, porque tu escritura, Señor, es puntual. No hay dónde maquillar, Señor, esto. Tú nos hablas. Y Señor, hoy te damos gracias, Señor. Te doy gracias por tantos hermanos que no pelean con tentaciones, por tantos hermanos que tal vez no tienen problemas con el área sexual. Gracias, Señor. Pero esta oración es por nosotros que sí, Señor, sí tenemos problemas. Señor, si el más fuerte cayó, si el más sabio cayó y el más adorador cayó, Señor, ¿qué nos espera a nosotros? Nosotros necesitamos de ti. Gracias por los que piensan que están firmes. Pero, Señor, nosotros, los débiles, necesitamos de ti. Señor, gracias por aquellos que tienen una vida de oración, pero hoy, Señor, mi oración es por nosotros, los que no oramos mucho. Por los que necesitamos, Señor, tener comunión más fuerte contigo. Ayúdanos, Señor, a ser gente que constantemente te busca. Gracias por aquellos maduros que tienen los sentidos ejercitados, pero, Señor, esta oración es por nosotros, los que, Señor, tropezamos mucho con esto.
vemos cosas que no te agradan, hemos visto cosas que no te agradan, Señor. Hemos leído, Señor, y escuchado palabras que nos han endulzado el oído. Señor, a veces nuestra mano ha sido una mano maliciosa y la mano que hemos sentido, Señor, ha sido una mano que ha despertado en nosotros pasiones. Señor, perdónanos porque hemos pecado de muchas maneras. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos despreciado el consejo de tu palabra, que es tan claro. Y a veces lo hemos escuchado y no lo hemos practicado. Y aún, Señor, te necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos tu llenura, Señor. El bautismo. Necesitamos, Señor, que tú seas aquel que ordena nuestras sensaciones. Necesitamos, Señor, que tú seas aquel que nos ayuda porque con nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos de ti. Queremos vivir y no morir. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que en el momento que tengamos, Señor, una tentación, podamos encontrarte y encontrar la salida. Hoy oro en bendición, Señor, sobre todos aquellos que están viendo esta transmisión, por todos aquellos que están, Señor, conectados, por todos los que estamos reunidos hoy, para que seas tú, Señor, llevándonos a una relación profunda con el Espíritu y que la tentación, Señor, con la cual luchamos constantemente, cada vez tenga un menor lugar en medio nuestro. Gracias por este tiempo, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Estás en el trono siempre. Nuestra oración es en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga, iglesia hermosa. Gracias por este tiempo. Les mando un gran abrazo.